Miles de yihadistas se dirigen en estos momentos hacia Siria. Algunos se integran en grupos de islamistas radicales. Unos 6.000 europeos estarían allí. ¿Qué pasará cuando regresen a Europa? Viajamos a Bélgica y a Holanda, dos países en los que muchos europeos inspirados por Al-Qaeda han dejado su país. Un reportaje de Paul Hackett. Estos yihadistas son muy peligrosos. Están entrenados, saben manejar armas y han conocido la guerra. Para juzgarles hay que saber qué han hecho, no considerarles terroristas de por sí. La sangrienta guerra civil en Siria supone una amenaza para Europa. Este país se ha convertido en el destino favorito de los yihadistas. En Ámsterdam, Holanda, las autoridades de la comunidad musulmana están muy preocupadas por esta cuestión. Más de 100 hombres se han ido ya a Siria. Es un problema muy grave, el que estamos viviendo. Los jóvenes sienten que tienen que irse. Por un lado les entiendo porque perciben una cierta injusticia, pero por otro está la cuestión ideológica. Además, la situación es tan compleja en Siria que ni siquiera sabemos qué contactos tienen allí. En mi opinión, es un problema grave. Las autoridades holandesas también están preocupadas y temen un atentado terrorista perpetrado por uno de sus propios ciudadanos. De hecho, el nivel de amenaza terrorista ha pasado de limitado a significativo. Abdel Karim Oning, más conocido como Denis, se ha convertido al Islam. Por lo menos 20 amigos suyos se han ido a Siria para luchar del lado de los rebeldes. Asegura que no conoce a nadie dispuesto a perpetrar un atentado en Holanda, pero tampoco niega esta posibilidad. Según él, la culpa es de la política exterior de Occidente. No puedo decir que no vaya a pasar nada. Y lo digo porque Europa también tiene que asumir que en estos momentos está bombardeando zonas y está combatiendo. Si estamos luchando es porque estamos en guerra. Los expertos estiman que para reducir esa amenaza hay que combinar dos enfoques. Creo que para solucionar el problema hay que servirse de medidas legales, pero no puedes utilizarlas sin pasar antes por alternativas más suaves y preventivas. Eso incluye a las familias, a las comunidades. Hay que comprometerse e interesarse por cada individuo. No puedes vigilar a cientos de personas las 24 horas del día. Es imposible, por eso hay que distinguir a los terroristas de aquellos que simplemente quieren volver a su casa y retomar una vida normal. Hacer esa distinción es precisamente el gran desafío de las autoridades europeas. Para tratar esta cuestión, hablamos hoy con Majid Nawaz, antiguo islamista radical que ahora lucha contra el extremismo, y con Raffaello Pantucci, investigador especializado en terrorismo del Royal United Services Institute. Gracias por estar con nosotros en On the Frontline. Majid Nawaz, la situación ha dado una vuelta de 360 grados. Parece alarmante, ¿no? Creo que tenemos razones para preocuparnos. Sabemos que el Frente al-Nusra es el grupo más eficaz presente sobre el terreno en Siria y que está ligado a Al-Qaeda. También sabemos que aquellos que viajan a Siria, inspirados por su religión, entran a formar parte de brigadas islámicas. La vuelta a casa de estas personas debería preocuparnos, sobre todo cuando escuchas a alguien decir «Europa está luchando, así que estamos en guerra». Ese tipo de retórica podría concretizarse algún día sobre el suelo europeo. Pero antes se decía que Irak se iba a convertir en la universidad del terrorismo y eso nunca sucedió. ¿Por qué el caso de Siria es diferente? Hay dos razones. Primero, eso sí que sucedió de alguna manera, ya que muchos miembros de Al-Qaeda en Irak entrenan ahora a combatientes en Siria. Tienen un acuerdo entre ellos. Y segundo, es la primera vez que estamos ante tal número de combatientes europeos luchando del lado del yihadismo o de ejércitos yihadistas. Nunca en la historia fueron tantos y nunca antes alcanzaron un nivel tan alto.
Rafael Pantucci, ¿estamos ante una especie de tormenta perfecta? Sí, podríamos describir Siria como una tormenta perfecta debido al alto riesgo de amenaza terrorista. El campo de batalla se transformó en callejón sin salida hace mucho tiempo. Algunos grupos están conectados con Al-Qaeda, otros han adoptado una retórica similar a la de Al-Qaeda, pero no están directamente ligados a su red. Esos grupos y los combatientes extranjeros mantienen una relación que une las zonas controladas en Siria, Occidente, la Unión Europea y algunos países europeos. Esos combatientes favorecen esa conexión. Esa conexión y ese nivel de violencia, el uso de armas químicas, la comunidad internacional y su incapacidad de encontrar una solución, todo ello se ha convertido en un gigantesco centro de atención y de alguna manera sí, en una tormenta perfecta. Según ustedes, ¿qué se les pasa por la cabeza a esos jóvenes, generalmente jóvenes musulmanes? ¿Por qué luchan contra los países en los que han nacido y crecido? Bueno, empieza con un cambio de identidad. Ejemplo de ello es Mohammed Sadiq Khan, el joven que reivindicó en un vídeo los atentados de Londres en 2005. Se expresa con un fuerte acento de Yorkshire, ya que nació y se crió allí. Y sin embargo, en su discurso dice: vuestra gente ha atacado a mi gente, refiriéndose a Irak, país en el que nunca ha estado. Y eso es lo que pasa, la identidad cambia y uno ya no se siente del país del que proviene. Se siente más cercano a gente de otros países debido a sus ideologías, aunque no los conozca. Eso es lo que les impulsa a viajar. Y aquellos que pusieron las bombas en Londres en 2005, ¿han inspirado a los jóvenes que se marchan hoy a Siria? Tenemos que tener mucho cuidado. No todos los que se han ido a Siria están hoy ligados a Al-Qaeda, aunque me preocupan igualmente. Y me sorprendería que no hubiese un atentado, porque estamos ante más de 800 combatientes europeos, 200 de los cuales son británicos. Pero también nos tendríamos que preguntar por qué van a atacar al Reino Unido si en realidad su enemigo es Al-Assad. Bueno, pues acordémonos de Boston. Un checheno atacó a Estados Unidos cuando en realidad, en principio, su enemigo era Rusia. Cuando te adhieres a una ideología y ves el mundo a través de ella, como el joven musulmán que salía en el reportaje de antes, se convierte en un conflicto de musulmanes contra no musulmanes. Así que da igual a quién ataques si ello está acorde a tu ideología. No olvidemos que en el terrorismo todo es una cuestión de apariencia, de teatro. Siria está en el caos. Salir y entrar del país es bastante fácil. ¿Podrían llegar las armas químicas hasta aquí? Es posible que sobre el terreno ocurra, sí. De ahí a sacarlas de Siria la tarea se complica. Transportar esas armas, como el gas sarín, requiere una serie de condiciones. No creo que ahora mismo tengan capacidad para eso. Hemos estado hablando sobre la amenaza. Veamos ahora cómo solucionarían algunos este problema. Philip de Winter es político, pertenece al partido nacionalista flamenco Vlaams Belang. Estuvo recientemente en Siria invitado por el gobierno sirio. Sostiene que habría que impedir la vuelta a Europa de los combatientes europeos. Cuando vuelvan convertidos en terroristas, harán la yihad aquí. Así que creo que deberíamos hacer todo lo posible por evitar su regreso. No les dejen volver, échenles. Quítenles la nacionalidad belga o europea. Retírenles sus derechos sociales. Todo lo que pueda facilitar su vuelta a casa. Majid Nawaz, ¿es esa la buena reacción? Es una reacción reflejo, una reacción que motiva a los combatientes a esconderse un poco más y a perpetrar un ataque cuando regresen, ya que no les das ninguna opción, les dejas de lado. Creo que tenemos que ser más sutiles, no se arregla nada mediante la fuerza. Rafael Pantucci, la Red Europea de Prevención contra la Radicalización, menciona en un informe varios desafíos legales. ¿Qué recursos legales tenemos a nuestro alcance? ¿Entrar y salir así de Siria no es ilegal?
Sí, en realidad resulta muy complicado crear un marco legal aplicable a estas personas. Les puedes retirar el pasaporte, pero ¿qué impacto tiene eso? Si la persona tiene intención de volver a su país de origen, tendrá una red a la que dirigirse, que le fabricará un nuevo documento y volverá. Así que el resultado es el mismo. Última pregunta, esta vez dirigida a los dos. Si pudiésemos darle al botón marcha atrás para acabar con la radicalización de raíz, evitando que los jóvenes se vuelvan en contra de sus países, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, yo me radicalicé a los 16 por culpa de nuestra inacción en Bosnia. No hicimos nada, solo observamos el genocidio de Srebrenica y esa visión hizo que pensase que el mundo ya no me importaba. Creo que cuando llegaron los conflictos en Libia y Kosovo ya habíamos aprendido esa lección y entonces decidimos intervenir, pero de una manera adecuada, sin intención de impresionar como ocurrió en Irak. Así que creo que tenemos que seguir aprendiendo. Nuestra inacción actual es la que puede provocar el crecimiento de Al-Qaeda y si es así habremos perdido el barco. Hasta ahora creo que si Al-Qaeda y el frente de Al-Nusra han crecido tanto es, según mi opinión, porque tardamos demasiado en actuar. Tenemos que aprender de esto. Yo creo que la gente no solo actúa así porque está en desacuerdo con la política exterior de su país. Creo que todo nace de un sentimiento personal. Es como si les faltase algo en su vida, como si necesitasen formar parte de algo, un cierto compromiso personal. Eso también influye. Es una situación complicada. Otra lección que podemos sacar de la pasada década, o de las dos últimas más bien, es que todo gobierno tiene dificultades a la hora de tratar esta cuestión, a la hora de desarrollar políticas dirigidas a este tipo de jóvenes para precisamente persuadirles de que ese no es el buen camino a tomar. Muchas gracias por haber estado con nosotros en On the Frontline. El año pasado, 200 ataques terroristas fueron perpetrados en Europa. ¿Podrían aumentar las cifras debido a la situación en Siria? Puede darnos su opinión a través de las redes sociales. Hasta entonces, On the Frontline vuelve el mes que viene.